En este momento voy a exponer sobre el trabajo encargado de ejercicios en transferencias de calor en paredes de cámaras frigoríficas. Tenemos el primer ejercicio. El siguiente enunciado trata de que se está ensayando un nuevo material para aislar una cámara frigorífica, debiéndose determinar su conductividad térmica, para lo cual se construye una esfera hueca de un material. En el centro de la esfera se coloca una resistencia eléctrica de 15 watts, midiéndose las temperaturas de las superficies con termopares. Una vez alcanzadas las condiciones, una vez alcanzadas las condiciones estacionarias, se debe calcular a. La conductividad térmica del material, b. La temperatura en un punto intermedio de la pared de la esfera. Como datos tenemos de que la esfera, el radio interno de la esfera es de 3 centímetros y el radio externo es de 8 centímetros. Las temperaturas de la pared interna es de 98 grados centígrados y la pared externa es de 85 grados centígrados. Ahí he dibujado el esquema del diagrama de la esfera, ¿no? En el régimen estacionario el perfil de temperaturas es el dado por la siguiente ecuación. T va a ser igual a T0 más T1 menos T0 por R1 sobre R1 menos R0 por 1 menos R0 sobre R. El flujo del calor por unidad de tiempo será constante e igual a la siguiente fórmula, ¿no? Ahí Q va a ser igual a Q minúscula por A va a ser igual a Q A por dt va a ser igual a Q por 4pi por R al cuadrado por dt sobre dr, ¿no? Entonces, con eso deducimos y vamos a tratar de hallar la respuesta 1, la respuesta A, que va a ser igual a K. Acá va a ser igual a Q por R1 menos R0 sobre 4pi por T0 menos T1 por R1 por R0. Entonces reemplazamos en la siguiente fórmula y obtenemos que 15 va a multiplicar a 0.08 menos 0.03 todo sobre 4pi por 9.8 menos 85 por 0.08 por 0.03. Entonces, realizando la operación vamos a obtener que la conductividad térmica del material es de 1.91 watts por metro por grado centígrados. Para el punto B tenemos RM va a ser igual a radio 0 más el radio 1 sobre 2. Entonces reemplazamos y obtenemos que el RM va a ser igual a 0.055 m metros. Entonces, en la siguiente fórmula vamos también a reemplazar y vamos a obtener que 98 va a multiplicar a 85 menos 98 por 0.08 sobre 0.08 menos 0.03 por 1 menos 0.03 sobre 0.055 y vamos a obtener que la temperatura en un punto intermedio de la pared de la esfera va a ser igual a 88.5 grados centígrados. En el siguiente ejercicio se desea refrigerar un mosto que se encuentra a 25 grados centígrados para llevarlo a un encamisado donde se producirá su fermentación a una temperatura
controlada de 16 grados centígrados. Para llevar a cabo esta refrigeración se alimenta 20.000 kilogramos por hora de mosto a un intercambiador de placas que opera en paralelo y cuya disposición del fluido caliente y fluido frío es 1/1, utilizando agua a 3 grados centígrados como fluido refrigerante. Si la temperatura a la que el agua abandona el intercambiador es de 14 grados centígrados, se nos pide calcular A, el caudal de agua de refrigeración, B, coeficientes de transmisión de calor, número de placas térmicas, ¿no? Ahí tenemos algunos datos del acero inoxidable, que 75 centímetros por 25 centímetros por 1.5 milímetros, ¿no? Su superficie va a ser de 0.165 metros cuadrados, el espesor va a ser de 5 milímetros, su conductividad térmica es de 16 watts por metros por grados centígrados. Suponer también que el intervalo de temperatura de trabajo, las propiedades térmicas es de 16 watts por metro por grado centígrado. También se supone que en el intervalo de temperaturas de trabajo las propiedades térmicas de los fluidos no varían, ¿no? El agua, su conductividad térmica es de 0.58 watts por metro por grado centígrado. Su viscosidad es 1 metro pascal. Su densidad es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. El calor específico, 4185 kilojoules por kilogramo por grado centígrado. El mosto, su conductividad térmica es 0.52 watts por metro por grado centígrado. Su viscosidad es 1,2 metro pascal. Su densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico. El calor específico es 406 kilojoules por kilogramo por grados centígrados. Ahí para la primera incógnita A tenemos la siguiente fórmula de Q, donde nos pide hallar el caudal de agua de refrigeración. Entonces tenemos que 2000 va a ser 2000 kilogramos por hora por 4,06 kilojoules por kilogramos por grados centígrados. Entonces se reemplaza, realiza la operación y se obtiene que el caudal de refrigeración va a ser igual a 15.874,9 kilogramos por hora, ¿no? Bueno, para el punto B tenemos la elaboración de datos. Acá tenemos unos valores, ¿no? En que nos va a arrojar a 10 milímetros y va a ser convertido a metros, nos va a dar 0.01 metros. En el siguiente enunciado, en el siguiente expresión, tenemos que 1,25 por 10 a la menos 3 por metro cuadrado. La densidad del flujo de los fluidos G va a ser igual a watts por segundo, ¿no? Entonces GC va a ser igual a 20.000 sobre 1,25 por 10 a la menos 3 por 1 a la 3600. Entonces vamos a obtener que ese resultado nos va a dar 4.444,44 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? GF va a ser igual a 15.873 sobre 1,25 por 10 a la menos 3 por 1 sobre 3.600, y nos va a dar un resultado de 3.527,76
kilogramos por metro cuadrado por segundo. En la siguiente diapositiva tenemos las fórmulas que nos van a ayudar a resolver donde tenemos que el fluido caliente va a ser igual a PRC va a ser igual a 9,4, ¿no? El fluido frío PRF va a ser igual a 7,2, ¿no? Tenemos el módulo de Reynolds, también tenemos el fluido caliente que nos va a dar menor a 93. El fluido frío RF va a ser igual a menor a 89. El coeficientes individuales NU va a ser igual a 8,374 RE elevado a la 0,668 por PR a la 233. El fluido caliente nos va a dar 5546,6 NC a la menos 0,668, ¿no? por watts por metro cuadrado por grados centígrados. Fluido frío va a ser igual a 4935,1 NF elevado a la menos 668 watts por metro cuadrado por grados centígrados. En la siguiente diapositiva tenemos el coeficiente global, ¿no? Tenemos ATM, el ML, reemplazando en esa ecuación vamos a obtener de que 25 menos 14 va a restar a 16 menos 3 sobre el logaritmo de 11 sobre 13. Entonces vamos a obtener 12 grados ahí. Entonces seguimos. El NUT va a ser igual a 25 menos 16 sobre 12. Vamos a obtener el 0,75. Se obtiene que la fuerza que F va a ser igual a 0,96, ¿no? Del balance térmico tenemos su fórmula, de la ecuación de velocidad también, de las que se obtiene el área total, ¿no? Tenemos ahí la fórmula. Al sustituir los datos de AR va a ser igual a 17.621,5 sobre U por metros cuadrados, ¿no? El número de placas térmicas está dado por la siguiente fórmula: AR sobre AP. Bueno, acá es necesario realizar un proceso interactivo de cálculo, ¿no? Tenemos la tabla de las variables del proceso interactivo de cálculo de número de placas teóricas, ¿no? Estos son valores que ya están establecidos. En la siguiente diapositiva se va a determinar los coeficientes de transmisión de calor, ¿no? Estos valores ya están dados. Del mosto es de 5703 watts por metro cuadrado por grados. El agua es de 4529 watts por metro cuadrado por grados centígrados. Global U va a ser igual a 2043 watts por metro cuadrado por centígrado, ¿no? Donde se determina que el número de placas va a ser igual a 53, ¿no? Entonces, realizando la operación en serie de NC igual a NF igual a 1, haciendo los cálculos nos va a determinar que el número de placas térmicas es igual a 15, ¿no? 15, N va a ser igual a 15 placas térmicas. El siguiente ejercicio, en una instalación industrial se necesita 100 kilowatts de potencia de refrigeración. Para cubrir estas necesidades se ha instalado un sistema
estándar de ciclo de compresión de vapor que utiliza amoníaco como fluido refrigerante. Este ciclo opera con una temperatura de condensación de 30 grados centígrados y una temperatura de evaporación de menos 10 grados centígrados. Nos pide calcular A, el caudal másico de circulación del fluido de refrigerante, B, la potencia necesaria del compresor, C, el coeficiente de ecuaciones de la potencia por kilovatio de refrigeración, ¿no? Tenemos aquí unos datos también. Se trata de un ciclo de compresión de vapor, con lo que el proceso global es el siguiente, ¿no? La entalpía del punto 1 corresponde a un vapor saturado de a menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces eso va a ser igual a 14.450,2 kilojoules por kilogramo. P1 va a ser igual a 291,6 kilopascal. La entalpía del punto 2 se determina en la isentrópica, que pasa por el punto 1 y la corta a la isobara correspondiente a la temperatura de 30 grados centígrados. Entonces tenemos que H2 va a ser igual a 1650 kilojoules por kilogramo, P2 va a ser igual a 1173 kilopascal. ¿Ya? La entalpía del punto 3 corresponde a la del líquido saturado a 30 grados centígrados. Se obtiene de H3, va a ser igual a 341,8 kilojoules por kilogramo. Además, H4 va a ser igual a HS. Esto va a ser igual a 341,8 kilojoules por kilogramo. Para dar respuestas ya, ¿no?, a la potencia de refrigeración representa el caudal de calor absorbido en el evaporador de la ecuación siguiente, ¿no? Entonces vamos a determinar que de 100 kilowatts va a ser igual a 1450,2 menos 341,8 por kilojoules por kilogramo. Entonces se va a determinar de que 0,090 kilogramos por segundo va a ser igual a 324,8 kilogramos por hora. Es el caudal refrigerante. En el punto B tenemos la potencia necesaria en el compresor. Se calcula a partir de la ecuación siguiente, ¿no? Entonces reemplazamos acá 0,09 kilogramos por S por segundo, va a ser por 1650 por 1450,2, ¿no? Kilojoules por kilogramo, eso va a ser igual a 18 kilowatts, ¿no? Para el punto C, el coeficiente de rendimiento se obtiene a partir de la ecuación, ¿no? Entonces vamos a determinar que 100 watts sobre 18 watts va a ser el coeficiente de rendimiento va a ser 5,56. Para el punto D, la potencia de refrigeración o potencia del compresor por kilovatios de refrigeración es la inversa del coeficiente de rendimiento, ¿no? Entonces se tiene que 18 kilowatts sobre 100 kilowatts va a ser a 0,18. Entonces esa es la potencia de refrigeración. A ver, muchas gracias. Tenemos la siguiente exposición.
tenemos la siguiente exposición de cálculo de necesidades frigoríficas. En este ejercicio se tiene el enunciado calcular la carga frigorífica necesaria en una cámara para refrigerar espárragos con una carga diaria de 3.000 kilogramos por día, que entra a una temperatura de 20 grados centígrados. La temperatura del aire exterior es de 35 grados centígrados, con una humedad relativa del 60% y del aire interior de 5 grados centígrados, con una humedad relativa de 95%, ¿no? Una persona entra cada día durante 3 horas y la cámara está iluminada con 2 tubos fluorescentes de 60 watts durante 3 horas por día. Las dimensiones exteriores de la cámara son longitud, ¿no?, de 4 metros, ancho 3 metros y la altura 2.5 metros. Tiene un aislamiento de poliestireno de 10 centímetros de 64 kilogramos por metros cúbicos de masa volumétrica en todos los aceramientos. Suponer que los ventiladores tienen una potencia de 250 watts, suponer una duración de 16 horas por día, ¿no? Su funcionamiento. Ahora vamos a encontrar el calor del producto a refrigerar, ¿no?, con la siguiente fórmula. La masa por el calor específico va a ser la masa por el calor específico del producto, en este caso de los espárragos, va a ser igual a la temperatura entrante menos la temperatura final, ¿no? Entonces, sobre 86.4. Entonces, acá tenemos que 3000 por 0,48 kilocalorías por kilogramo por grado centígrados. Esto va a multiplicar a las temperaturas de 20 grados menos 5 grados sobre 86.4. Y vamos a obtener que el calor del producto a refrigerar es de 250 kilocalorías. Ahora tenemos el calor de respiración de los productos a almacenar. Entonces, el calor de la respiración va a ser igual a la masa por el calor de respiración por 86.4. Nos reemplazamos acá 3000 kilogramos, 350 kilocalorías. Este calor lo encontré en internet, ¿no?, en mi investigación, ya, por 86.4. Pero acá, como está dado en toneladas, he tratado de convertir el alimento en toneladas, ¿no?, para poder eliminar las toneladas, y nos va a dar 12.15 kilocalorías, ¿no? El calor del embalaje va a ser igual al calor específico de la masa del embalaje por la temperatura E menos la temperatura F, va a ser igual a 0.4, ¿no?, kilocalorías por kilogramo por grado centígrados, menos la temperatura inicial por la temperatura de final, va a ser igual a por 150 kilogramos, que es la masa del embalaje, ¿ya? Entonces, operando, voy a obtener 75 kilocalorías, ¿no? Entonces, ahora se suma el calor del producto a refrigerar más el calor de respiración más el calor del embalaje, ¿no? Entonces vamos a obtener 250 kilocalorías más 12.5 kilocalorías más 5 kilocalorías. Voy a obtener que el calor del producto va a ser 337.5 kilocalorías. Esto es para refrigeración.
tenemos el calor de otras fuentes, ¿no? El calor de otras fuentes, la transmisión de calor a través de paredes y cerramientos de techos, ¿no? Entonces, tenemos que el calor de otras fuentes va a ser igual a K por A por a T, ¿no? Entonces, primero para hallar eso vamos a tener que hallar eh, convertir acá AT va a ser igual a T menos T1 menos T con un guión. Entonces, reemplazamos 35 menos 5 menos 5 y voy a obtener 25 grados. Entonces acá yo le he convertido a Kelvin, ¿no? Para poder realizar acá la operación. Entonces Qt va a ser igual a 0.03 watts por 12 por 298 punto 15, ¿no? Vamos a obtener que Qt va a ser igual a 1180.67 watts, ¿no? Entonces Qt va a ser igual a 0.215 kilojoules. En la siguiente presentación, el aire exterior entrante a la cámara, ¿no? También eso tenemos que calcular, ¿no? Está dado por la siguiente fórmula donde se va a reemplazar por el volumen, ¿no? 30 metros cúbicos por 95.4. Eso está dado por una tabla, ¿no? Kilojoules por metro cúbico por 17.5, ¿no? Entonces eso nos va a dar 50.085 kilojoules, ¿no? Acá, disculpe. El calor liberado para la iluminación interior también tenemos la siguiente fórmula donde reemplazamos 60 watts, se supone que son 2 fluorescentes por 3 horas de trabajo, ¿no? Sobre 24, ¿no? Vamos a obtener que es 15 watts. Se lo multiplica por 1.25 por son fluorescentes por la reactancia, ¿no? Entonces voy a obtener que es 18.75 watts. En kilojoules es 0.1875 kilojoules. El calor liberado de las personas, esto también se debe calcular, ¿no? en otras fuentes de calor. Entonces tenemos QNT sobre 24, donde 240 es el calor de las personas de acuerdo a la temperatura que está a 5 grados en la cámara, ¿no? Ese valor ya está establecido por una persona por 3 horas sobre 24, entonces nos va a dar 30 watts, ¿no? Entonces eso lo convierto a kilojoules, ¿no? Que me da 0.03 kilojoules. El calor liberado por los motores, ventiladores, ¿no? Entonces va a ser igual a el calor liberado por los motores, va a ser igual a 0,2, ¿no? Por la sumatoria de PT sobre 24. Entonces 0,2 va a ser igual a 250 watts por 2 ventiladores por 16 horas que trabajan, ¿no? al día sobre 24. Entonces tenemos 66,667 watts, ¿no? Entonces convertido a kilojoule va a dar 0,066667 kilojoules. Ahora entonces se suma, entonces sumamos todos los resultados de las otras fuentes,
menos del alimento, eso más adelante. Entonces vamos a obtener convertido en kilojoule o en kilocalorías, ¿no? Obtenemos en kilojoule, nos va a dar 50.085.58 kilojoule, ¿no? En kilocalorías 11.962.74 kilocalorías, ¿no? Entonces el calor total va a ser igual al calor de otras fuentes más el calor del producto, que va a ser igual a 11.962.74 más 337.5 calorías. El calor total va a ser igual a 12.300.24 kilocalorías. El NR va a ser igual al Q total, ¿no? Entonces el Q total va a ser igual a 12.300.24 por 24 por 16 por el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces eso va a ser igual a 18.450.36 kilocalorías. Eso es lo que el NR, el Q total, sobre 24 por 24 sobre el tiempo, ¿no? Entonces reemplazamos acá 12.300.24 por 24 sobre 16, que es el tiempo de trabajo, ¿no? Nos va a arrojar 18.450.36 kilocalorías. Bien, gracias. Eso ha sido todo.